Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Episodio 15 de Crecimiento Consciente y nos vamos con un bonus. Nos vamos con un bono bien jugoso. Y espero... Yo tengo muchas ganas de leer esta entrada. Como lo hemos hablado antes, pues los bonos usualmente son temas o que nos gustan mucho o quizás de los que podemos hablar un poco más y se salen un poco de nuestros 4 pilares fundamentales de crecimiento consciente. Y arrancamos con un bono de Carlos para este año. ¿De qué quieres escribir esta vez? Bueno, pues quizás algunos de ustedes, lectores asiduos, fieles de crecimiento consciente desde hace un tiempo, sabrán que yo soy economista de profesión. Y mis primeros trabajos fueron muy de la profesión económica per se, entre académico y analista económico de coyuntura. En particular, mi segundo trabajo fue en un centro de pensamiento económico muy reputado aquí en Colombia, y yo tenía el rol de investigador macroeconómico y fiscal. Y entre otras, tenía que hacerle seguimiento a la coyuntura económica nacional e internacional y encargarme de elaborar los pronósticos para el mes que venía, el trimestre que venía, el año que venía, en fin. Y es una de mis grandes pasiones. Ya hoy por hoy no lo ejerzo activamente, ya cogí por otra rama que también aplica la economía, pero en otras dimensiones. Pero me sigue encantando, escribo de vez en vez sobre esto en la coyuntura nacional. Y hoy en esta entrada, quería hacer ese ejercicio de, bueno, lo que algunos llamarían una suerte de arúspice moderno, glorificado, leer las tripas de la cabrita ya fallecida, a ver qué es lo que nos depara el futuro. Sí. Quería hacer ese ejercicio y compartir con ustedes lo que son mis previsiones en materia económica y política para 2025, muy alto nivel, ¿sí? Como global, ¿qué estamos esperando? ¿Cuáles son, o bueno, qué estoy esperando? ¿Cuáles creo que van a ser los principales drivers o motores del devenir, del curso de los hechos en este 2025? Y bueno, hay mucho de largo y de ancho en este tema, y como dicen por ahí, los economistas se gastan la mitad de su tiempo haciendo pronósticos y la otra mitad explicando por qué no se cumplieron. Entonces, muy seguramente acá hago un ejercicio de mea culpa ex ante y con una probabilidad muy alta erraré en los pronósticos que les estoy formulando en esta entrada, pero sepan que son con la mejor intención, provienen de un ejercicio de investigación riguroso, de análisis, espero yo, ponderado, razonable, objetivo, basado en la evidencia, y pues aquí estamos para eso. Bueno, interesante que es la primera vez que vemos este formato en un bonus como de predicción y bueno, creo que en inteligencia artificial también hablamos un poquito de predicciones de qué se venía, pero para nosotros los no economistas quisiera que nos contaras un poco cómo es ese proceso, como el levantamiento de información, cómo es esa búsqueda y de paso, ¿qué encontraste como de lo que viene en este 2025 como para abrebocas? Bueno, depende del grado de profesionalismo que uno le quiera imprimir a este ejercicio. En su momento, cuando yo me dedicaba a esto de tiempo completo, pues uno tenía que ir a las fuentes oficiales, por lo general, quiere decir, las oficinas estadísticas de cada país, y recopilar la información relevante. Cuando se hacen este tipo de pronósticos, por lo general se recurre a lo que nosotros llamamos las variables macroeconómicas, es decir, los agregados que son el resultado de la interacción de miles, si no es que millones de agentes en una economía, que pues suelen ser las que nos dan luces, nos guían sobre lo que está ocurriendo en un territorio en particular. Entonces estoy hablando del Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce dentro de una zona, una delimitación geográfica en un periodo de tiempo. Estoy hablando de la tasa de desempleo, de la inflación, que es el ritmo de crecimiento de los precios en la economía. Estoy hablando de la tasa de cambio, el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Y para cada una de esas variables, entonces, el proceso usual era, bueno, ¿cómo se ha comportado históricamente? ¿Qué otras variables suelen predecir bien el comportamiento de esta que estamos estudiando en concreto? Entonces, por ejemplo, en Colombia, para nombrar solo uno, hasta hace
no mucho, la tasa de cambio solía ser muy bien predicha por el comportamiento del precio del petróleo. Entonces, en nuestro ejercicio de sentarnos a intentar dilucidar qué va a ocurrir con la tasa de cambio en lo que viene del año o en el próximo trimestre, nos preguntábamos antes qué va a ocurrir con el precio del petróleo. Y el precio del petróleo, a su vez, entonces está determinado por la oferta y demanda de petróleo en los mercados internacionales. Entonces uno iba y miraba, bueno, qué podemos esperar de la oferta en Medio Oriente, en Rusia, en Estados Unidos, los factores de demanda desde China, Unión Europea, etcétera, etcétera. Y ya, bueno, entonces uno decía, listo, voy a esperar esto respecto al precio del petróleo, eso cómo lo incorporo en mi modelo de la tasa de cambio, y otros factores como las cuentas externas, cómo esperamos que se comporten las exportaciones, las importaciones, el Producto Interno Bruto, etcétera. Y todo eso, entonces uno empieza a jugar con modelitos teóricos o econométricos también, estadísticos, y llega a su predicción. a su predicción. Yo, sin embargo, aprendí en ese ejercicio que lo más valioso y lo que necesitan los tomadores de decisiones, tanto a nivel público como en las esferas privadas, más que el dato puntual, es una narrativa sólida, robusta, de hacia dónde se va a mover, qué riesgos se están anticipando y cómo puedo yo mitigar esos riesgos. ¿Sí? Eso es lo más importante, digamos, para el hacedor de política pública, para el CEO, en fin. Entonces, ese es el foco, esa es la aproximación que tomé para esta entrada de hoy, que como abrebocas, o digamos, para resumir lo que yo estoy viendo, de cierta manera me pliego a la tesis de uno de mis analistas políticos favoritos, si no es que el más, que se llama Ian Bremmer, que es el fundador y presidente de Eurasia Group, que es quizás la consultora política más reputada en Occidente a nivel internacional, y es que estamos ante un retorno a la ley de la selva. Dicen por ahí que, o ya muchas veces hemos dicho también en otros bonos, que la historia no se repite, pero sí suele rimar, y suele rimar mucho, y en particular ahorita sí que está rimando con bastante fuerza respecto de lo que ocurrió hace 100 años. Y estamos dejando atrás este modelo de, si se quiere, Pax Americana, que caracterizó los 50, 60 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y esta suerte de arreglo internacional en donde la cooperación a través de organismos multilaterales era el común denominador y era el paradigma, y estamos volviendo a esta ley de gana al más fuerte. Cada quien está velando por sus intereses, ya no hay liderazgos tan claros, especialmente estos liderazgos liberales, democráticos, de instituciones sólidas con pesos y contrapesos, etcétera, lo que se conoce como el excepcionalismo americano, que a mi juicio sigue existiendo, pero ahora cada vez más desde una perspectiva de fuerza bruta y no tanto de liderazgo, de admiración y de, es que queremos aspirar a replicar el modelo americano, y Estados Unidos siendo el abanderado de ese modelo de valores democráticos, liberales, de capitalismo de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ya no es el caso. El caso es hoy tenemos un excepcionalismo americano, sí, pero porque su poderío económico y militar es innegable. Pero lo cierto es que estamos dando tumbos hacia la ley del más fuerte, la ley de la selva, y en la ley de la selva sí, puede que Estados Unidos sea como el más fuerte, pero también es cierto que la selva es mucho más impredecible, mucho más errática, y la probabilidad de que incluso el más fuerte termine pereciendo es más alta que en un sistema de cooperación, en un sistema en donde nos ponemos de acuerdo para qué es lo mejor para todos en el agregado, que era el que nos regía hasta hace, yo me atrevería a decir, 10, 15 años. Y por supuesto que esto está dictado por el cambio en las lógicas locales, nacionales, sobre todo en Occidente. La llegada de nuevo al poder de Donald Trump, la penalización de los incumbentes que en buena medida representaban una mirada más liberal, democrática, estos valores que se están cuestionando hoy por hoy, con ocasión, diría yo, y la evidencia sugiere también, del choque inflacionario que se vivió en el mundo entero durante los últimos 3 años por la guerra de Ucrania, las disrupciones en las cadenas de valor en Asia, el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es desde lo micro hacia lo macro, todo nos apunta a que
los valores liberales siguen un retroceso desafortunadamente y a que estamos entrando en un orden geopolítico que vuelve a darle prevalencia al realismo, a los intereses transaccionales y a unas relaciones entre países y entre los países muy utilitaristas y muy de el fin justifica los medios, y eso implica que este año en particular es de los más difíciles de predecir, de los que más incertidumbre, más neblina hay en su alrededor, porque hay muchos escenarios en la función de distribución que tienen una alta probabilidad de materializarse. Y creo que, bien lo decías ahorita, viene un poco de esa definición de poder, ¿no? En este momento poder es poder militar y poder financiero. Y creo que hay varios factores que están alterando esta definición de quién tiene el poder. Por ejemplo, en el mundo de la inteligencia artificial, pues el que tiene el poder es el que tiene el mejor modelo. ¿Qué es el mejor modelo? Pues el más inteligente, el que puede proveer mejores soluciones a los problemas actuales que pueda tener una nación. Y de ahí en adelante, listo, quien tiene el modelo más inteligente y quien lo puede proveer a los demás que van a querer tener acceso a este tipo de poderes. Entonces, no sé si quizás alguno de los factores de por qué es tan difícil de predecir este año es por esta definición de poder, ¿no? Sí, la definición de poder tiene que ver, entre otras, porque, ya que lo mencionas, como pocas veces, pues desde que tengo memoria y desde que le hago seguimiento a estos temas, recuerdo que las personas a cargo de ese poder tengan tan poca claridad sobre hacia dónde quieren llevar a sus países, o hacia dónde quieren llevar a las personas que están liderando. Entonces vayamos ya al caso puntual de Donald Trump y de Estados Unidos, que está llamado en este 2025 a seguir siendo el director de orquesta, con otro paradigma, pero sigue siendo el que dictamine lo que ocurre en la selva. Y vemos que estamos ante el líder de la economía más grande del mundo, que no ha hecho sino mejorar desde 2017, cuando él se posicionó por primera vez, al punto de que hoy hereda un mercado bursátil. O sea, el mercado bursátil de Estados Unidos representa el 50% de la capitalización bursátil de todo el mundo. 50%. Cuando su Producto Interno Bruto está entre el 20 y el 25% de todo el mundo. Pregunta, ¿el mercado bursátil es como acciones? La bolsa de valores. La bolsa de valores, o sea, el mercado accionario. El mercado accionario. La empresa más valorada en Estados Unidos, en el mercado accionario estadounidense, que fluctúa entre Apple y Nvidia. Es un valor, una capitalización bursátil más alta que todas las otras bolsas del mundo, con excepción de Japón. O sea, estamos hablando de un poderío económico significativo, ¿sí? Sin precedentes. Y sin embargo, a pesar de ese poderío económico y militar, que pues para nadie es un secreto, Estados Unidos sigue gastando muchísimo más que todos sus adversarios y que todos sus aliados. Hay algunos que dicen que China ha venido de manera deliberada subestimando o al menos mostrando al público menos inversión en defensa de lo que en verdad está haciendo, y que al parecer puede estar invirtiendo más que Estados Unidos, pero pues eso es harina de otro costal. Pero el caso es que hoy por hoy Estados Unidos sigue siendo el polo dominante en términos económicos y militares, y que a su cabeza hay una persona, Donald Trump, y un proyecto político que es extremadamente transaccional, venal por definición. Donald Trump es una persona aduladora y que le gusta que sea adulada, y ese tipo de personalidades vanidosas, narcisistas, que ven la figura, valga la redundancia, personal como lo que está por encima de todo lo demás, en particular por encima de las instituciones, son altamente impredecibles, son altamente volátiles, porque lo que les importa es ganar el siguiente juego, el que tienen adelante, la siguiente batalla. No tienen esta mentalidad de juego infinito que llamaría Simon Sinek, que caracteriza a los grandes hombres de Estado, a los grandes líderes, sino que por el contrario tienen esta mentalidad de juego finito de que está delante mío, y el capricho. Quizás en un juego
tan acelerado como lo es la inteligencia artificial hoy en día, puede ser una de las mentalidades que se necesite, ¿no? Porque yo siento que hoy en día está muy enfocado como en lo privado, ¿no? Que hoy en día son empresas privadas las que están metiéndole muy duro a los modelos de inteligencia artificial, pero tarde o temprano, si no tienes un apoyo de tu gobierno local, te vas a chocar contra una pared, como ya lo está pasando en Europa. Entonces, no sé, obviamente habrá que ver cuál será la mejor forma de acelerar eso, pero sí, para mí está claro que si no hay libertades específicas en un camino tan acelerado como lo es de los modelos de inteligencia artificial, te vas a quedar frente a los otros que están en la carrera. O sea, yo entiendo, pero también entiendo voces de expertos y autoridades en el tema, como pues el que llaman el padre de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, que dicen, oiga, esto sí que es altamente impredecible. O sea, estamos entrando en territorio que no hemos explorado ni remotamente cerca en el pasado. Entonces, hay motivos suficientes para querer ser cautelosos y para, de hecho, tener una mentalidad de juego infinito al aproximarnos a la regulación, por ejemplo, de esta industria. Y es, bueno, ¿qué es lo que le conviene? Y esto para mí es lo que caracteriza a un hombre de Estado y a un buen CEO, según Jeff Bezos, y es que tiene que pensar a 10 años vista, 20 años vista, no qué es lo que me va a permitir ser el que gane el juego de este año contra China, o contra Europa, o contra Japón, o el que sea, sino qué es lo que me va a permitir ganar el juego de largo plazo. Y para ganar el juego de largo plazo, sin duda alguna, la regulación tiene que encontrar este delicado balance que es muy difícil de encontrar entre darle suficiente oxígeno al emprendimiento privado para salir adelante y para seguir progresando, seguir creciendo, pero a la vez instaurar estos controles desde lo público para asegurar, primero, que esa prosperidad, que ese bienestar que se está emanando del crecimiento de esta industria sea repartido de una manera equitativa, ¿sí? Que no sirva para seguir ampliando las brechas que ya bien grandes son en Estados Unidos y que algunos dicen es la principal fuente de la erosión de sus instituciones políticas y sociales. Y también para asegurar que en el largo plazo el desarrollo de esa tecnología vaya de la mano con nuestros intereses, lo que llaman el problema de la alineación. Entonces, a mí me parece que de esas mentalidades como la de Donald Trump, de cuál es el juego que tengo del frente y que les importa más ser ganadores que ser líderes, tienden en el largo plazo a llevarnos a equilibrios subóptimos. Esa es mi preocupación, pero en el corto plazo, en el 2025, la ironía es que muchos de lo que en el futuro serán costos para la sociedad y para el orden internacional como un todo y sobre todo para Estados Unidos, en el muy corto plazo, en el 2025, pueden ser grandes beneficios, grandes ventajas. Y yo creo que en el 2025, a pesar de que la agenda política y económica de Trump puede tener muchos elementos perjudiciales, en el futuro inmediato puede traer consecuencias positivas, como la finalización de diversos conflictos geopolíticos en el internacional, como la finalización del conflicto entre Rusia y Ucrania, como una continuación del boom del mercado accionario. Ya están las predicciones. Ya está entrando en las predicciones. A ver, el del mercado accionario es difícil porque algunos dicen que ya estamos en territorio de burbuja, hay una burbuja muy grande. O sea, cuando uno mira diferentes medidas de la valoración bursátil, la capitalización de mercado, sobre todo lo que llaman los 7 magníficos, que son estas compañías tecnológicas súper grandes, Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, etcétera, etcétera, todas bajo métricas tradicionales de valoración de la acción parecieran estar sobrevaloradas, pero de lejos. Entonces hay quienes dicen que el mercado está en una posición de extremada fragilidad, de que cualquier mala señal y cualquier mal manejo en la política económica, llámese menoscabar la independencia de la Reserva Federal, como Trump ya lo insinuaba en múltiples ocasiones, llámese políticas draconianas de deportaciones masivas de inmigrantes y generar problemas de descalces en los mercados laborales, o llámese aranceles generalizados, inflación rampante como consecuencia. Cualquiera de esas señales, si no se hila de la manera correcta, si no, como llaman, se dan las puntadas con dedal,
el mercado accionario podría entrar en terreno de corrección y estar nosotros ante una crisis, una depresión de la magnitud de 1929-2008. Esa es una de las posibles ramificaciones para este 2025, pero otra, que es en la que yo en particular creo que es la que en el corto plazo puede tener más probabilidades de materializarse, es lo que llaman los economistas la disciplina del mercado. Y es que Donald Trump, precisamente por esa mentalidad de que es que la victoria del corto plazo es lo que más me importa y mantener mi reputación y mi honra y mi vanidad y mi ego, si para él en materia económica el desempeño del mercado bursátil es la mejor proxy, el mejor indicador de cómo lo está haciendo, entonces es muy probable que los mercados lo fuercen a cambiar buena parte de sus propuestas, de su agenda, para seguir aupando, seguir dándole este viento de cola a lo que pues, es un rally exitosísimo en el desempeño de estas grandes acciones. Entonces, yo creo que ese va a ser el paradigma, ese va a ser el discurso predominante y los hechos que van a terminar dictando el devenir de Estados Unidos y por consiguiente del resto del mundo en 2025, pero no sin ello implicar que se van a reforzar las tensiones, que van a empezar a cultivarse conflictos aún más profundos y con implicaciones aún más severas en el mediano plazo, como la profundización de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y China. En un gobierno de Donald Trump, estoy seguro que, pues no seguro, pero sí hacen una alta probabilidad a que se sigan intensificando esas disputas entre las dos grandes potencias de hoy por hoy, y en general a que sigamos en esta tendencia de desglobalización, de mercantilismo, de una visión del comercio internacional o del comercio en general revanchista y transaccional, y desafortunadamente eso suele acarrear más retos que oportunidades para economías como las de nuestra región, que somos altamente dependientes de la inserción en las cadenas de valor internacional y que dependemos de ese orden cooperativo que Estados Unidos lideraba para salir adelante. Y los casos de éxito de los últimos 30 años, llámese Taiwán, llámese Singapur, llámese Corea del Sur, etcétera, etcétera, de economías de ingreso medio-bajo que lograron dar el salto y salir de esa trampa del ingreso medio, dependieron casi que en un 90%, dejando a un lado todos los cambios que tuvieron que hacer internamente a nivel de sus instituciones, dependieron de su habilidad para insertarse en las cadenas de valor global y aprovechar pues, mercados en expansión y grandes mercados en general como Estados Unidos, China y demás. Y si seguimos en esta tendencia, pues desafortunadamente los países que aún no hemos logrado salir de la trampa del ingreso medio bajo, diría yo, que es el caso de Latinoamérica, pues la vamos a tener muy de para arriba. Y 2025, además en nuestra región, va a ser un año en donde el péndulo en términos electoral seguramente se siga penalizando a los incumbentes y siga dándole premios a los populistas, a los discursos populistas. Entonces, sí, un año con mucha incertidumbre, en donde pues seguramente nos llevaremos muchas sorpresas en el desarrollo de la geopolítica internacional, como pues ya sabíamos y mal que nos acostumbró el primer gobierno de Donald Trump, ¿no? Claro. Y solo para cerrar con un asterisco no tan macroeconómico de algo más local, esta semana leí algo increíble y me parece la mejor forma de escribirlo. Lastimosamente yo creo que 2025 va a ser el año de la desinformación, con tanta inteligencia artificial volando, y esto va a tener implicaciones políticas, económicas, y en un país como Colombia puede tener impacto muy grande. Entonces mi invitación para todos los que nos leen y nos ven es: hay que tener cuidado. Ya he visto mucha gente compartiendo videos de lo que pasó con Los Ángeles esta semana, videos de inteligencia artificial, deepfakes, de la montaña quemándose, ni siquiera deepfake, en la ciudad en llamas. Sí, pues claro que se está quemando y no quiere disminuir la emergencia que están teniendo, pero ojo con esos videos de inteligencia artificial que no son reales, que no muestran la verdad de lo que está ocurriendo allá,
que sí es grave, pero no es una montaña entera en llamas como si estuviera acabando el mundo, ¿ah? Entonces, vamos en enero 12 y ya empiezo a ver mucho de estas implicaciones como de estos fake news. Entonces mi invitación para este año es tener cuidado con las decisiones que tomamos de por quién votamos, ¿no? Y en en qué y invertimos. en quién depositamos lo que puede ser a día de hoy nuestro activo más valioso, que es la información. En quién deposita, a quién revestimos con el poder de informarnos. Sí, Es esta fundamental. Entonces, O sea, ¿quiénes son nuestros editores? Porque tú bien lo dijiste, entre más fuerza toma la inteligencia artificial y nuestra capacidad para distinguir qué es verdad de qué es falso disminuya, vamos a tener que devolvernos otra vez casi que 100 años y delegar en ciertas figuras de autoridad la capacidad de, bueno, dígame usted, ¿cuál es la línea editorial? O sea, usted tenga la capacidad de tomar la evidencia que hay disponible y evaluarla de una manera ponderada y dígame qué es lo que es la verdad. Entonces, ¿sí? para complementar este año de incertidumbre, esa es como mi reflexión final. Tomemos decisiones con cuidado, verificando toda la información que llega a nuestras manos y asegurándonos de en quién estamos depositando nuestra confianza. Total, total. Y de acuerdo contigo, de hecho, la última sección de la entrada es justamente sobre lo que espero en términos de inteligencia artificial y de robótica para este 2025. Y creo que va a reforzar las dinámicas dominantes, para bien o para mal, lo que sea que ocurra. Porque la inteligencia artificial, como tú bien lo dices, puede reforzar lo que para algunos, bueno, para todos debería ser un escenario catastrófico, y uno de los principales abanderados en esta materia es Yuval Noah Harari, el autor de Homo sapiens y de Nexus, etcétera, que mucho hemos citado en Crecimiento Consciente, de que la inteligencia artificial puede destruir nuestra habilidad como sociedad para tomar decisiones informadas, en particular en contextos políticos. O sea, esto que tú estás diciendo, y esta semana también ocurrió lo de un deepfake de un político muy reconocido aquí en Colombia, que es Alejandro Gaviria, supuestamente pues avalando unas políticas del gobierno, etcétera, que era completamente falso. Pero si ya no tenemos la capacidad de en la arena democrática saber qué dijo quién, pues es muy difícil tomar decisiones acertadas. Y la inteligencia artificial puede reforzar esos malos caminos que van en la dirección de reforzar el totalitarismo, el populismo, etcétera, que ya hemos dicho. Como puede ayudar, por ejemplo, a que el progreso tecnológico impulse el aparato productivo, los mercados accionarios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a seguir dando pasos agigantados, y la robótica aún más en este 2025, pero que sí que va a introducir aún más incertidumbre, aún más varianza al ciclo económico y político de este año. Completamente de acuerdo. Así que por un 2025 más consciente. Así es. Y bueno, déjenos sus comentarios sobre estos pronósticos, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, ustedes cuáles riesgos avisoran para este 2025, qué es lo que más les preocupa, qué es lo que más los entusiasma. Compártanlo con la comunidad y pues como siempre, un like, compartir, comentarios, suscripción, seguirnos en redes sociales, en fin, ustedes ya saben. Si creen que los temas que hablamos hoy o en general en Crecimiento Consciente le pueden servir a alguien, no duden en compartírselo. Bueno, hasta la próxima.